Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, con el dictamen que hoy vamos a aprobar, se cierra un ciclo en donde se dará paso a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la formación de un Tribunal de Justicia Administrativa y reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Este ha sido un proceso escabroso, muy difícil en su implementación, que ha puesto en evidencia las virtudes y al mismo tiempo las peores prácticas dentro del Poder Legislativo y particularmente en el Senado de la República. Este proceso, que inició con iniciativas muy diversas de todos los grupos parlamentarios y la presentación de una iniciativa ciudadana respaldada por más de 630,000 ciudadanos, se propuso originalmente desarrollar sus discusiones y el trabajo legislativo a partir de las prácticas del Parlamento abierto. En las primeras reuniones que desarrollamos, nos planteamos dejar atrás las negociaciones bilaterales, las negociaciones en oscurito, y de cara a la sociedad, de manera pública y a través incluso de la transmisión del canal del Congreso, nos propusimos abordar el debate de uno de los temas más sensibles en nuestra población y que afecta la vida cotidiana de todas y de todos los mexicanos. Lamentablemente, no lo logramos. No tuvimos la capacidad ni la inteligencia para construir los acuerdos que nos permitieran avanzar en la construcción de consensos, y eso llevó no solamente a un proceso de desgaste en la dictaminación de las distintas iniciativas, sino a un proceso de politización en el marco del proceso electoral de esta discusión, que impidió que estas iniciativas o este dictamen fuera aprobado en el anterior periodo de sesiones. Y más aún, el proceso de acercamiento con los ciudadanos promotores de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conocido como 3 de 3, incurrió en las prácticas que nosotros mismos cuestionamos al derivar, debido a la incapacidad de los grupos parlamentarios, a una negociación bilateral de los propios ciudadanos promoventes con las distintas fracciones parlamentarias. Pero finalmente, hoy llegamos a esta discusión donde todavía en estos momentos se discuten dos de las iniciativas que deben formar parte del paquete que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, y todavía estamos en espera de las 2 minutas que la Cámara de Diputados habrá de enviar en materia de fiscalización. Hay avances, no lo podemos negar. La reforma en materia de combate a la corrupción forma parte de una reforma a la administración pública que quizá tiene como su principal contribución la ciudadanización en el diseño de las políticas públicas en esta materia y la posibilidad de que las distintas instituciones responsables de combatir esta práctica indebida puedan coordinarse, actuar de manera conjunta, y si tenemos un buen dictamen de reformas al Código Penal, que se tipifiquen los delitos para que se acabe con la impunidad y la corrupción sea atacada. Entendemos que este sistema es un sistema progresivo y que tendrá que vincularse con el desarrollo institucional del mismo, así como desde las distintas instituciones y el propio órgano ciudadano que formará parte del sistema nacional. Pero también tenemos que asumir que de generar y aprobar la legislación, a avanzar en el desmantelamiento del entramado institucional que ha permitido que la corrupción se forme parte del ejercicio de la función pública, dista todavía mucho tiempo.
porque habrá no solamente que llevar a cabo un proceso de maduración de esta reforma, sino se requieren mayores reformas que no se quedan en el ámbito legislativo, sino que requieren cambios al régimen político en nuestro país. Un régimen que se ha sustentado lamentablemente en 3 pilares: corrupción, autoritarismo e impunidad, porque lamentablemente la corrupción se convirtió en parte del engranaje fundamental del sistema político de nuestro país, sin lo cual la forma en que se ejerce el gobierno y el desarrollo de las políticas públicas no puede funcionar. No es un fenómeno nuevo. Así se pacificó este país después de la Revolución a partir de cañonazos de 50,000 pesos y la distribución de las viejas haciendas a los generales. Así se constituyó la base fundamental del presidencialismo mexicano, donde a partir de un sistema de premios y castigos, la política, los negocios y el ejercicio del poder conformaron un círculo vicioso que volvió a la corrupción y a la impunidad una forma de gobierno y de ejercicio de las políticas públicas para el mantenimiento del status quo actual. Por eso se requieren mayores prácticas, otro tipo de reformas y de cambios. La corrupción, a diferencia de lo que han dicho diversos funcionarios, no es un problema cultural de los mexicanos, es un problema sistémico. Y en tanto problema sistémico y multifactorial, hay que desmantelar las redes que lo permiten y que junto a la actuación indebida del Poder Judicial generan la impunidad para que esta práctica se reproduzca y se multiplique. Creo que quedan muchos temas pendientes en la discusión de este marco legislativo, temas más profundos y fundamentales, como por ejemplo la eliminación de todo tipo de fuero constitucional a los servidores públicos, empezando por el fuero presidencial, que más que inmunidad otorga impunidad al presidente de la República, la eliminación del fuero a los legisladores y a todos los gobernantes de este país, pero también hay que atacar la otra cara de la moneda, porque hoy la reforma en materia del sistema anticorrupción se ha centrado en lo que es la función pública, la administración pública y los servidores públicos y representantes populares. Pero falta ir a fondo con la otra cara de la corrupción, que tiene que ver con el soborno, que tiene que ver con el tráfico de influencias, que tiene que ver con el lavado de dinero, que tiene que ver con la utilización de paraísos fiscales, la creación de empresas offshore para eludir impuestos y encubrir operaciones económicas ilícitas, y particularmente el que se nos rinda cuenta del origen de las fortunas que hoy los hombres más ricos de este país e incluso de los hombres más ricos del mundo han acumulado a partir de ser prestanombres o de ser beneficiarios de la privatización de los bienes de la nación o la concesión de servicios públicos. Esos temas están intocados en la legislación que hoy discutimos. Y espero que en el próximo periodo de sesiones una ley contra el soborno que permita hacer la investigación de las empresas privadas dentro y fuera del país y hacer el seguimiento de las labores de inteligencia de cómo administran sus recursos en el sistema financiero nacional y fuera de México, nos permita ir a atacar realmente el problema de fondos. Que nos digan qué funcionarios del gobierno se vieron beneficiarios con la privatización de los bienes de la nación. Porque qué bueno que tengamos hoy una 3 de 3 o una 2 de 3 o una ley 2 que 3 de responsabilidades, pero todavía nos dan respuesta de los beneficios que Miguel de la Madrid,
que Carlos Salinas de Gortari, que Ernesto Zedillo, que los propios presidentes de la alternancia han tenido con la privatización de los bienes públicos y con el otorgamiento de las concesiones que corresponden a la nación. Creo que se avanza, pero todavía nos falta un largo trecho por recorrer, porque no basta combatir la corrupción, hay que combatir la impunidad, y esa impunidad se emerge fundamentalmente del poder intocado de este país, que es el poder judicial, que todo lo encubre, todo lo tolera, para poder garantizar la prevalencia del actual régimen político en nuestro país. Muchas gracias.